Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Bien, ¿cuántos sabían que la historia de Jonás no se acababa con el pez? El capítulo 4 casi nadie se lo sabe. Es un capítulo que no le ponemos mucha atención porque ya no hay forma de ponerlo en dibujitos bonitos, ¿no? Para los niños. Pero es un capítulo muy importante y que nos va a ayudar a entender el propósito del libro de Jonás. Entonces, ¿qué te parece si entramos en oración y después hablamos acerca de este capítulo 4? Vamos a orar. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque eres paciente, tierno, porque tu misericordia es grande, Señor, y no la entendemos, Señor. Pero te damos gracias porque así eres con nosotros, así te muestras con nosotros. Padre, el día de hoy revela nuestro corazón. Revélanos a través de tu palabra nuestra verdadera condición, quiénes somos, cómo nos comportamos, Señor, y qué debemos de cambiar en nosotros, Padre. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bien, lamentablemente lo traté de extender lo más que pude porque me encanta Jonás, pero ya, hoy se acaba Jonás, ¿no? Y Jonás, recuerda, ha sido pues un profeta rebelde, ¿no? Desde el principio Jonás desobedece a Dios, huye, se va, ¿te acuerdas? Hacia el otro lado completamente a donde Dios lo había mandado, y vemos cómo la situación de Jonás va empeorando y va empeorando, ¿no? Vimos también esta parte cuando Dios había preparado un gran pez que se lo traga, y vimos que era esta señal, ¿no? Y este símbolo de la misericordia severa que usa el Señor. Y le decimos misericordia severa porque aún la muerte, aún las cosas difíciles y las cosas que de pronto no son tan agradables, son un vehículo que llevan a la vida, ¿no? Y que Dios va a ir hasta el extremo más grande con su misericordia para tratar de salvarnos y traernos a Él, ¿no? Vemos también, vimos la última vez, vimos que Jonás va y predica a Nínive. ¿Y te acuerdas cuántas palabras predica en el hebreo? ¿Te acuerdas cuántas eran? 5, 7 en español, 5 en hebreo, ¿vale? Y esas 5 palabras fueron la predicación más chafa, la más sencilla, la con menos contexto, pero hizo que todo el pueblo de Nínive se arrepintiera. Acuérdate que llegó el mensaje hasta el rey y todos se arrepintieron y cambiaron, ¿no? Y esto nos mostró dos cosas, tres cosas. La primera es que los propósitos de Dios no pueden ser estorbados por nosotros, ¿no? Si Dios se propone hacer algo, nosotros no podemos ponernos en su camino, aunque lo intentemos como Jonás, ¿no? Y la número 2 es que aún en nuestra maldad, aún en nuestros errores, aún en nuestra torpeza, aún en las malas formas que tenemos como humanos, Dios usa esas 5 palabras para llevar a cabo su palabra, ¿no? Y para llevar a cabo su voluntad. También hablamos de cómo Dios nos da esta oportunidad de salvación y de arrepentimiento en grande manera. Y hablábamos del pueblo de Nínive, ¿no? Y no era un pueblo que era inocente de ninguna manera. Pero Dios va y llega a grandes extensiones para proporcionarnos esta oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Y vimos también que el juicio y la ira de Dios son una extensión del amor de Dios, ¿te acuerdas? Y entonces cuando Dios trae juicio y trae estas consecuencias, son una forma en la que Dios también está haciéndonos voltear a verlo, ¿no? Y está yendo a ese extremo para traernos a su redil. La última vez terminamos, y si me acompañas a leer capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera: y vio Dios lo que hicieron, ¿quiénes? Los de Nínive,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces ahí nos quedamos la última vez. Dios se arrepiente y esta es un lenguaje figurado para decir Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer con Nínive, ¿no? Y entonces fíjate cómo empieza el capítulo 4 y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo reacciona Jonás? Y para este punto ya más o menos conocemos a Jonás, ya no nos debe de sorprender tanto, ¿no? Pero fíjate lo que acaba de pasar, lo dijimos. Jonás predicó 5 palabras en la entradita de la ciudad y la ciudad entera se arrepintió. ¿Te parece esto un milagro, sí o no? ¿Te parece esto obra de Dios, sí o no? Y Jonás, en vez de dar gloria a Dios y estar feliz y decir, wow, cualquier otro profeta en la Biblia, imagínate lo que hubiera dado Jeremías por haber predicado 5 palabras en Jerusalén y que todo Jerusalén se arrepintiera, ¿no? Pero Jonás se enoja y ahora vemos la ira, pero la ira humana, ¿no? La ira de Dios es una ira que busca la justicia, que busca, como decíamos la vez pasada, el arrepentimiento del hombre y traer esta extensión de su amor. Pero la ira humana tiene que ver con nosotros mismos. La mayoría de los pecados, todos los pecados que como humanos cometemos, son porque estamos pensando en nosotros mismos. El que sea, el que tú quieras poner. Todo lo que, la base de cada uno de los pecados es porque estoy pensando en mí, en lo que me conviene a mí, en lo que me gusta a mí, y dejo de pensar en lo que realmente Dios dice que es bueno o no. Y Jonás está justo en este punto, porque acuérdate lo que dijimos la vez pasada, Nínive no eran inocentes para nada, no era un pueblo sanguinario, ¿no? Y era un pueblo violento, y era un pueblo que había dañado al pueblo de Israel, ¿no? A la familia de donde venía Jonás, ¿no? Jonás tenía quizás todos los argumentos humanos para tenerles rencor y odio y decir, no quiero, ¿no? Y entonces Jonás se enoja y entonces empieza a decirle, empieza a acusar a Dios, pero es curioso porque lo acusa de ser bueno, ¿no? Fíjate cómo dice otra vez, en el versículo 2, en la segunda parte, dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces la acusación que Jonás le hace a Dios, le dice, yo ya sabía que tú eres demasiado bueno, por eso no quería venir, ¿no? Y entonces ahora ya conocemos un poquito el corazón de Jonás, un poquito más a fondo, ¿no? Porque al principio no quiso ir, ¿no? Quizás al principio, sin leer el contexto, decíamos, ¿no? A lo mejor tenía miedo, a lo mejor esto o lo otro, ¿no? Pero ahora estamos viendo el corazón de Jonás y dice, yo no quería ir porque ya sabía que los ibas a perdonar, porque eres demasiado bueno, eres clemente, eres piadoso, eres tardo en enojarte, eres grande en misericordia y te arrepientes del mal. Esta parte que Jonás está diciendo es una, decía un comentarista, es como el Juan 3:16, pero del Antiguo Testamento. Estos son atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con Juan 3:16? Juan 3:16 es el que todos los cristianos se saben, ¿no? En el Antiguo Testamento, un versículo que se repite mucho es justamente estos atributos de Dios. Lo vas a encontrar por primera vez en Éxodo 34, versículo 6. No vamos a ir a ellos,
la misma lista de atributos, pero sí quiero platicarte un poquito de dónde surge, porque esto nos va a dar contexto de qué está pasando cuando Jonás le dice esto a Dios, ¿no? En Éxodo 34, versículo 6, Moisés está hablando con Dios. Moisés está arriba en el monte Sinaí dialogando con Dios. ¿Y te acuerdas qué está pasando en ese tiempo abajo, abajo del monte? El pueblo de Israel está de infiel, ¿no? Hicieron con el oro que sacaron de Egipto, ellos hicieron un becerro de oro y están haciendo fiestas y están adorando al becerro de oro, ¿no? Y entonces Dios se enoja y Moisés baja y los ve y rompe las tablas. Y Dios también se enoja y llega un punto en que le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Voy a eliminar a todo este pueblo y voy a sacar un nuevo pueblo de ti. Y volvemos a empezar. Y entonces Moisés le dice, Dios, que no sea así. Y entonces Moisés intercede por el pueblo. Y le dice, Dios, no sea así, sino que ten cuidado de tu nombre. Y cómo van a decir, ¿no? Que los sacaste para exterminarlos en el desierto. Y ten misericordia de ellos, ¿no? Y entonces Moisés intercede por el pueblo e inmediatamente después vemos esta parte en Éxodo 34, 6, en la que Dios le dice, mira, estas son mis atributos, así es como soy yo. Moisés le pide, quiero ver tu gloria, y Dios le dice, mira, no puedes ver mi gloria, pero voy a pasar por al lado de ti y voy a manifestarme. Y entonces él mismo dice de sí mismo, dice, Jehová, Jehová, grande en misericordia, ¿no? Y entonces empieza a dar esta lista de atributos. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué es importante este contexto? Porque Jonás está enojado porque Dios es clemente y piadoso y es tardo para enojarse y es misericordioso. Pero el simple hecho de que Jonás y todo su pueblo Israel estén ahí es resultado de que Dios fue clemente y piadoso y tardo en enojarse y misericordioso, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta el contraste que hay acá? Porque Jonás entonces se convierte ahora como en un espejo, ¿no? Y entonces dice, Jonás los odiaba, él dice, incluso leímos, dice, prefiero morir que vivir así, ¿no? Y así, ¿qué quiere decir? Prefiere morir que vivir en un mundo que está gobernado por la misericordia de Dios. Porque Jonás quiere ver a sus enemigos arder, pero quiere estar bien él y su pueblo, ¿no? Y entonces, acá hay buenas advertencias para nosotros como cristianos. Porque hay veces que empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a conocer a Dios, empezamos a entender lo que le agrada, lo que no le agrada, las cosas que pide de nosotros, y de repente a los seres humanos nos pasa un poquito como a Jonás, porque empezamos a sentirnos mejores que los demás. Y pensamos que porque venimos a la iglesia y porque estamos aquí y porque oramos, entonces tenemos como un cierto nivel un poquito más arriba que los demás. Y entonces caemos en este como orgullo moral, porque decimos, bueno, pues yo me porto mejor que los de acá enfrente. Yo hago mejores cosas que los de acá enfrente o los de allá afuera. Y entonces empezamos a pensar que la compasión de Dios o la gracia de Dios o la misericordia de Dios es una misericordia selectiva. Solamente con unos sí, con otros no. Con los que cumplen las características sí y con los que no cumplen no. Y entonces solamente a los que se alinean a mi visión, a lo que yo pienso, a lo que creo que es lo correcto, entonces solamente a ellos Dios les debe tener compasión. A los demás no. Me recuerda en la otra iglesia a la que íbamos, se paraban enfrente y decían, bueno, de aquí de donde estamos, nada más unos 5 son salvos, ¿no? Solamente hay misericordia para 5, de los 100 que estamos aquí, solamente 5, ¿no? Y entonces empezamos a pensar que
porque conocemos más, porque sabemos más, porque actuamos más, porque obramos más, entonces tenemos más derecho. Y eso entre cristianos, pero también con los del mundo, ¿no? El domingo pasado se acercó uno de mis alumnitos, de los jóvenes, y me dice, oye, ¿un homosexual puede ser salvo? Y entonces, y me parece un tema importante, porque como iglesia cristiana decimos y lo declaramos, ¿no? La homosexualidad está mal, es mala, no debe ser así. Y fíjate cómo el mundo está viviendo así, pero nosotros debemos de vivir diferente y nosotros debemos de tener eso claro, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pero ¿un homosexual puede ser salvo? Y entonces le pregunté y le dije, ¿puede un ladrón ser salvo? ¿Puede un adúltero ser salvo? ¿Puede un asesino ser salvo? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Porque la misericordia de Dios se extiende absolutamente a todos. Ahora, es muy diferente decir, ¿puede un homosexual ser salvo y seguir siendo homosexual? Probablemente no. Así como el ladrón tiene que dejar de robar. Porque te acuerdas lo que vimos la vez pasada, ¿no? Arrepentirse quiere decir caminar en una dirección, darme cuenta que estoy mal, voltearme y empezar a caminar a la otra dirección. Pero cada uno de nosotros tenemos un pecado del cual Dios nos perdonó. Uno o muchos, ¿no? Y entonces, como iglesia cristiana, no debemos de olvidar que la gracia de Dios no es selectiva, que Dios no hace acepción de personas, que la invitación está para todos, abierta, ¿no? Y entonces, que no seamos como Jonás, que de repente nos enojamos y decimos, Dios, yo no quiero que perdones a los que están haciendo mal, a los que están allá. Mejor trae juicio, ¿no? Y entonces ahí estamos como Juan y su hermano decía que descienda fuego sobre ellos, ¿no? Porque queremos juicio para allá y no cuando me toca a mí, entonces ahí sí quiero gracia y misericordia, ¿no? Fíjate cómo sigue diciendo, porque vamos a seguir hablando de este tema a lo largo del capítulo. Pero en el versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios ahorita con Jonás va a, y piensa en esto, es el tema del libro, ¿no? Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia. Y si lo es con los de Nínive, lo va a hacer con Jonás también. Y entonces pacientemente y tiernamente le va a dar 3 oportunidades a Jonás de que cambie, ¿no? Y que entienda lo que está pasando. Y entonces la primera es esta pregunta directa. Y le dice a Jonás, a ver Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y Jonás dice, versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó en el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Entonces Dios le pregunta, le hace una pregunta directa y Jonás lo ignora. No contesta, no hace nada. Por el contrario dice, sale de la ciudad, se hace una enramada y se sienta a ver qué le va a pasar a la ciudad. ¿Por qué hace esto Jonás? ¿Te acuerdas cuál fue la predicación de Jonás? Fíjate cómo dice en el capítulo 3, versículo 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación de Jonás. Entonces Jonás se sale de la ciudad, no se regresa, sino que quiere ver qué pasa y dice, me voy a esperar los 40 días a ver qué le pasa a la ciudad. Se hace su enramada. Dice, aquí me voy a quedar. Esperando, ¿qué crees? Que venga destrucción o que venga salvación. ¿Qué quería Jonás? Destrucción, ¿no? Quería juicio Jonás. Pero es muy interesante y esto es un poquito también el tema
ya ves que el libro es así como una sátira, ¿no? Y como que está así exagerado. Y este dato me gustó mucho, porque Jonás está esperando ahí que la ciudad sea destruida de acuerdo a su predicación, ¿no? Y la palabra destruida en hebreo es la palabra hapak. Literalmente quiere decir cuando volteas algo, así, voltear, ¿sale? Entonces tienen diferentes significados de acuerdo al contexto en el que lo estás leyendo. Por ejemplo, acompáñame a Oseas, capítulo 7, allá atrásito. Oseas, capítulo 7, versículo 8. Dice así: devorado será Israel, pronto será entre las naciones. No, perdón. Gracias. Gracias. 7, versículo 8. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y literalmente cuando dice no volteada es la palabra hapak. ¿Sale? Aquí está diciendo, está usando el significado literal. Dice, es como una torta que se quedó en el horno y no se volteó, entonces no se hizo de los dos lados, no sirve, ¿no? Estuvo mal hecha, es lo que está queriendo decir, ¿no? No voltearon la tortita en el comal, ¿sale? Eso es literalmente, es la misma palabra. Fíjate cómo dice Lamentaciones 4:6, un poquito más atrás, justo después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 6. Y dice así, dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Y Sodoma es ¿no? Como ícono de la maldad humana, ¿no? Y dice que fue destruida, aquí está la palabra, hapak, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Entonces acá lo está usando parecido a lo que Jonás quería decir. Dice, de aquí a 40 días esta ciudad será destruida, volteada, ¿no? O sea, como que sacada de su estabilidad, volteada por completo, destruida. Fíjate ahora cómo dice el Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, versículo 11. Y dice así, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Puedes adivinar cuál es la palabra hapak en este versículo? ¿Cuál se te ocurre? Cambiado, bien. Has cambiado, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile, dice. Y esta misma frase como ahora para hablar de una transformación, de algo que era de una forma y cambió a otra forma. Ahora, ¿por qué te digo que por qué te mencioné lo de la sátira y que nos debe dar un poco de risa esto? Porque Jonás, con su corazón así bien lleno de odio, llegó y dijo, en 40 días esta ciudad va a ser hapak, destruida. Y Dios dijo, sí, en 40 días va a ser transformada, ¿no? Perdonada, liberada. Y entonces, así Dios está usando la predicación, la misma predicación de Jonás, la está usando para el bien, ¿no? Aunque Jonás la pensó para el mal, Dios la está usando para el bien. Y es un pequeño juego de palabras que si habláramos hebreo nos daría un poquito más de risa, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Que Dios, y es algo que dijimos al principio, los propósitos de Dios jamás son estorbados por nosotros. Aún cuando nuestro corazón no está bien, Dios usa cualquier circunstancia para traer bien
su bien mayor o su propósito mayor. Ahora, no quiere decir que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque debemos de caminar de acuerdo a las normas de Dios y a las enseñanzas de Dios, y eso va a traer beneficio a nuestra propia vida más que a ninguna otra cosa. Pero los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por nosotros. Entonces, Dios le hace esta pregunta directa y Jonás no lo escucha, se sienta enojado a ver si acaso la ciudad iba a ser destruida. Y fíjate cómo dice versículo 6, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, vemos a Jonás feliz por primera vez en el libro. Y le duró un versículo. Dios hace crecer esta calabacera. En realidad no sabemos qué tipo de planta es, solo sabemos que es una planta que tenía hojas muy grandes, ¿no? Que le daba sombra, ¿no? Y entonces dice que se alegró grandemente por la calabacera. Y al día siguiente, dice, preparó un pequeño gusano. Y entonces acá vemos la diferencia, ¿no? Hemos visto las lecciones de Dios y hemos visto cómo manda una tormenta que va creciendo en estatura y manda un gran pez que se traga a Jonás. Y ahora vemos una planta y un gusano, ¿no? Y entonces vemos cómo Dios actúa en las cosas grandes y vemos también cómo Dios actúa en las cosas pequeñitas, ¿no? Y en cada detalle está Dios actuando y trayendo enseñanza y propósito en absolutamente todo. Entonces, un día entonces está la calabacera, está esta planta frondosa, le da a Jonás sombra y está contento por primera vez en su vida, pero al día siguiente esta planta se seca por el gusano y luego el sol la termina de matar y dice que se volvió a enojar, ¿no? Y decía en el versículo 8, en la segunda parte, dice, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le está dando otra lección con esta planta y estamos a punto de enterarnos cuál es. Pero la tercera cosa que hace Dios es en el versículo 9, le dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínate lo enojado que está Jonás, ¿no? Dios le hace la misma pregunta que le hizo al principio. ¿En verdad, Jonás, está bien que te enojes tanto? ¿No? ¿Realmente tienes argumentos para estar tan enojado? Y entonces ahora le hace pasar por todo por tener algo que por primera vez vemos a Jonás interesarse por algo que no es él, ¿no? Y es esta planta, y se alegra, y luego se la quitan, y se enoja otra vez, y hasta la muerte, y ahora le responde, sí, me enojo mucho, hasta la muerte, ¿no? Fíjate cómo dice versículo 10, dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y entonces Dios lo pone en perspectiva, ¿no? Y le está diciendo básicamente esto, Jonás, mira el berrinche que estás haciendo por una planta que un día estuvo y al día siguiente no, que no tuviste parte en ella, que no la regaste, no la hiciste crecer, nada hiciste tú por ella. Y dice, ¿no crees que estoy bien de interesarme por las personas? Dice, más de 120,000 personas que viven en esta ciudad. Y entonces, y usa esta frase, ¿no? Y dice que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda. Esta es una
frase como para decir que es gente que está perdida, ¿no? Alguien que no sabe distinguir es alguien que está confundido, alguien que es tan tonto que no sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y la cosa es esta, no es que Nínive no tenga culpa, o el pueblo y los asirios no tengan culpa de lo que han hecho, porque como dice la escritura, dice Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Incluso los gentiles que no conocen la ley de Dios saben lo que es bueno y lo que es malo. Ya le estoy pegando el micro. Perdón, redes sociales. Saben lo que es bueno y lo que es malo, porque está la ley escrita en nuestros corazones. Pero entonces no quiere decir que es una excusa, pero moralmente están perdidos, como ovejas, ¿no? Yo no sé si alguna vez te ha tocado convivir con ovejas, pero no son los animales más brillantes. No, por eso necesitas pastorearlos y por eso necesitas tener rediles y llevarlos, ¿no? Y enseñarlos y guiarlos. Por eso Jesús mismo nos compara con ovejas, ¿no? Porque como ovejas nos extraviamos y nos perdemos, porque no sabemos distinguir nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda. No quiere decir que no tengamos culpa, tenemos culpa, pero así como ellos estamos perdidos moralmente. ¿Y qué responde Jonás a esto? ¿Qué dice el versículo 12? ¿Quién me lo lee en voz alta, por favor? No hay versículo 12. Se acaba raro el libro, ¿no? Se acaba raro, se acaba como, ¿qué pasó? ¿Qué respondió Jonás? ¿Qué pasó después? ¿Entendió? ¿No entendió? ¿Se perdonó a la ciudad? ¿No se perdonó? Se acaba el libro, ¿no? Así. Y la forma en la que acaba es intencional. Porque el libro de Jonás, desde el principio, no se trata de Jonás. Se trata de quién crees. Del que está leyendo el libro de Jonás. De ti, ¿no? De mí. Y Dios a través de este libro está confrontando a su pueblo. Porque Dios a través de esta historia nos ha enseñado que a veces nosotros, como decíamos hace rato, pensamos que somos mejores, pensamos que tenemos más derecho, pensamos que tenemos un lugar especial, pero la realidad es que Dios, otra vez, no hace acepción de persona. Dios ama incluso hasta nuestros enemigos. Y entonces a veces, otra vez, ¿no? Conocemos la palabra, podemos citar la escritura de memoria, empezamos a hacer obras y ciertos rituales y nunca faltamos los domingos, pero tenemos todas estas cosas, pero resistimos el corazón de Dios. Es un corazón misericordioso y lleno de gracia, y lleno de clemencia, y lleno de piedad, lento para la ira. Y entonces nos damos cuenta que como Jonás, a veces nuestro corazón está más duro que los de allá afuera. El corazón de Jonás estaba más duro que el corazón de los de Nínive, que se arrepintieron así, con su predicación pequeñita. Y de pronto nosotros, nuestro corazón tiende a ser más duro. Porque esto después Jesús nos lo enseña, ¿no? Vez tras vez. Y quiero ponerte nada más un ejemplo. Acompáñame a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Y Jesús les dice a la multitud y les dice, pero ustedes los que oyen, acaba de aventarse unas buenas regañadas a los religiosos precisamente, ¿no? Y en el 27 dice, pero a ustedes a los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que les maldicen y oren
por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres contigo? Así también haz tú con ellos. Y entonces, esto es básicamente la enseñanza que le está dando Dios a Jonás y a través de Jonás a nosotros. Que Dios no solo ama a nuestros enemigos, sino que nos llama a nosotros a amarlos también, a imitarlo a Él y a ser como es Él, ¿no? A seguir su ejemplo. Y es aquí donde de pronto ya nos empieza a costar trabajo. Porque como decíamos la vez pasada, cuando yo me paso el alto porque traigo prisa, ahí está bien. Pero cuando el otro se pasó el alto y me está bloqueando el paso, entonces ahí que venga el juicio y que caiga el tránsito ahorita y lo multe, ¿no? Piensa entonces ahora en tu vida, en tu caminar, en tus relaciones. Porque hay peleas y conflictos, por ejemplo, en la iglesia. No quisiera ir al extremo y decir, sus enemigos están aquí en la iglesia. Pero parece que a veces parece así, ¿no? Y estamos cada uno peleando y pensando, es que yo tengo la razón y debería ser así porque esta persona me hirió y esta persona me hizo, así como Jonás, y que mejor haya una paga y una retribución y un castigo para esa persona. Ahora no pienses solamente en la iglesia, piensa afuera, ¿no? ¿Qué tal un familiar que es abusivo contigo? ¿Qué tal un vecino que es hostil y grosero y te pone la música a todo volumen? ¿Qué tal un amigo que se puso a hablar de ti a tus espaldas? ¿Qué tal alguien que simplemente cada que te ve te insulta y te hostiga y te dice algo, cosas, ¿no? ¿Qué tal alguien que a lo mejor le va al partido político al que tú no le vas? Y que todo el tiempo te está diciendo, mira, ves cómo estaríamos mejor, o mira cómo estamos peor, ¿no? Y te está diciendo todo el tiempo. ¿Qué tal alguien que te discrimina por tu físico? Que te lo hace, que te llama, que te lo hace notar, pues. ¿Qué tal alguien que te dice cosas quizás a ti o a tus seres queridos por cómo son, por el color de piel, por cuánto dinero tienes o cuánto dinero no tienes, o las cosas, o cómo te vistes, o las cosas que tienes o no? ¿Qué tal alguien que te odia por los ideales que tienes y la forma en la que vives? ¿No? Y ahora piensa un poquito más grande y piensa en estos movimientos, por ejemplo, como la gente que está por el aborto, ¿no? O la gente, o gente que hace daño a la sociedad, como los narcotraficantes y las pandillas, y gente que realmente hace daño. Y entonces piensa y di, esos son tus enemigos. Y esas personas son las personas que Dios está diciendo, ámalos, ora por ellos, perdónalos. ¿Verdad que es difícil? Y ahora, haz este test, ¿no? Decía, ¿cómo saber? Porque de pronto decimos, no tenemos enemigos. Bueno, piensa en esto. A lo mejor no es tu archienemigo. A lo mejor no es la persona que más odias. A lo mejor sí. Pero a lo mejor es una persona que quizás dijo algo, pensó algo, comentó algo y lo estás teniendo en la cabeza durante el día. Y luego cuando algo no le sale bien, como que te da un poquito de gusto y dices, ay, ándele, qué bueno, ¿no? Y a lo mejor sueñas o esperas que sean castigados o que, no, o que salga a la luz lo que están haciendo. A lo mejor es gente que dices, no quiero verlos ni en pintura, ¿no? Ni me lo quiero encontrar en la calle. O que no quieres, y es alguien que realmente no quieres que cambie o que estés buscando que cambie, sino quieres que paguen más bien, ¿no? Entonces, estas personas van a ser diferentes para cada uno de nosotros. Pero el punto entero es que, ¿sabes qué?
Nosotros no somos, tú no eres el centro del universo. No lo eres. Y entonces podrías decirles que Jesús, no hace sentido, ¿no? O sea, no hace sentido que los perdone porque mira todo el daño que me han hecho. O sea, yo también hago mal, pero yo hago mal porque mira esto, esto y esto. Y entonces damos el contexto, ¿no? Pero ellos no, ellos son malos. Ellos, y entonces lo que hacemos como humanos es que empezamos a categorizar a la gente y decimos, es blanco, es negro, ¿no? Es bueno, es malo. La realidad es que no lo sabes. La realidad es que así como los de Nínive tienen muchas cosas malas, pero también hay un contexto en por qué hacen las cosas que hacen, de la forma que las hacen. Igual que los de Nínive, no quiere decir que estamos excusándolos del mal que hacen y del dolor que causan. Pero no es justo decir, ellos son 100% malos y nosotros somos buenos. Porque tú sabes tu contexto, tú sabes por qué eres como eres, tú sabes por qué actúas de la forma en la que actúas, pero no conoces a los demás. Y entonces el punto acá es que a través de nuestros enemigos, Dios también tiene lecciones para nosotros como las tuvo para Jonás. Me gustó mucho esta frase y te la voy a leer. Dice, es un teólogo que dice así, dice, este es el don que nuestro enemigo puede ofrecernos, llevarnos a ver aspectos de nosotros mismos que no podemos descubrir de ninguna otra manera. Nuestros amigos rara vez nos muestran nuestros defectos. Después de todo, son nuestros amigos precisamente porque pueden pasar por alto o ignorar esas partes de nosotros. El enemigo, por lo tanto, no es simplemente un obstáculo que hay que saltar en el camino hacia Dios. El enemigo puede ser, de hecho, el camino hacia Dios. No podemos enfrentarnos a nuestras propias sombras interiores, sino a través de nuestros enemigos. Casi no tenemos otro acceso a estas partes inaceptables de nosotros mismos que necesitan también ser redimidas, excepto a través del espejo que nuestros enemigos nos ponen delante. Entonces, Dios nos ha puesto en contacto con personas con las que no congeniamos, con ideas y con movimientos que no son favorables para nosotros. Pero es justamente para enseñarnos que, número uno, la gracia de Dios no podemos controlar la gracia de Dios. Dios va a perdonar y tener misericordia, dice la palabra, del que Él quiera tener misericordia, ¿no? Y es recordar que ningún ser humano, ninguno, está en una mejor posición moral que el otro. Dice la Escritura que todos somos pecadores, por cuanto todos nos hemos apartado de Dios. También nos recuerda a través de todo el libro que la misericordia de Dios llega hasta lugares y distancias que no nos imaginamos, en personas que no creemos que pudiera llegar. Pero la misericordia de Dios es más grande. Y debemos entender también que Dios y su gracia deben de actuar a través de nosotros y no quedarse solamente en nosotros. Es muy bueno recibir el perdón y la gracia y la misericordia de Dios, pero nuestro trabajo no es retener ese regalo, sino que ahora actúe a través de nosotros y que podamos llevar esa gracia y esa misericordia a los demás, aún a nuestros enemigos, y que no refunfuñemos como Jonás y nos sentemos a ver qué le va a pasar, a ver cuándo le va a caer su merecido, sino que entendamos que así como ellos, así nosotros. Porque Dios nos amó, ¿cuándo crees? Cuando éramos sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos. Por eso dice la Escritura, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él dio el primer paso. Él nos mostró cómo
cómo es el verdadero amor. Entonces, el día de hoy, si eres creyente, yo te invito a que leas el libro de Jonás por lo menos una vez cada 3 meses. Porque una vez cada 3 meses se nos olvida y empezamos a pensar mejor de nosotros mismos. Entonces, lee el libro de Jonás una vez cada 3 meses y recuerda quién eres, de dónde has salido y cuál es el propósito realmente. Y cuando estés en una situación difícil, cuando entonces tengas a alguien en la cabeza y estés diciendo, ¿por qué me dijo esto? Y me hizo una cara y entonces, otra vez, agarra el libro de Jonás y di, a ver, ¿por qué estás enojado? A ver, hazte esta pregunta. Dios te hace esta pregunta. ¿En serio? ¿Tienes bases para estar tan enojado? ¿No? Y eso nos humilla por dentro, ¿no? Y nos da a entender realmente nuestra condición. Si no has creído el día de hoy en Jesús, espero que el libro de Jonás te haya servido para darte cuenta que hay mucha oportunidad, que Dios está buscándote, que Dios va a usar cada circunstancia en la vida para traerte a su redil. Porque ahorita, únete al club de las ovejas perdidas, ¿no? Estás fuera del redil, confundido, pensando que arriba es abajo y abajo es arriba, que lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno, ¿no? Pero Dios, como vimos la vez pasada, Dios, a Él no le agrada la muerte del impío, Él no quiere castigarnos por castigarnos, Él quiere que nos arrepintamos y que escojamos la vida, que escojamos la vida. Como es al principio en Deuteronomio, le dice Moisés al pueblo y le dice, mira, el día de hoy te estoy poniendo enfrente la vida y la muerte. Escoge la vida, escógela. En la cruz Jesús tomó el mal de la humanidad, tomó las peores intenciones, la peor traición, la peor muerte, las peores acciones que puede concebir el ser humano. Imagínate la tortura de una cruz. ¿A qué mente torcida se le ocurre esos castigos y esas formas de tortura? Y Dios tomó lo peor de la humanidad y lo convirtió en la señal máxima de la salvación, del amor, del perdón, de la misericordia. No seas como Jonás, que dijo, prefiero morir que vivir en un mundo que está regido por su misericordia. Este mundo está regido por la misericordia de Dios. Acéptala. Está delante de ti. Dice la Escritura, el que quiera, venga y beba del agua de la vida. Está abierto para ti. Vamos a orar. Padre, gracias. Es lo único que podemos decir. Gracias por recordarnos nuestra condición. Gracias por ser paciente y tierno y tardo para la ira, Señor. Porque somos necios. Porque como ovejas andamos de un lado para otro. Padre, te ruego que nos esfuerces, no en obras vanas, no en palabrerías, que nos esfuerces en un corazón realmente entregado a ti, Señor. Que nuestro corazón no sea duro como el de Jonás, sino blando y capaz de arrepentirse y capaz de ir una y otra vez a tu trono de gracia y pedir perdón y arrepentirnos y cambiar nuestro rumbo, Padre. Gracias por las lecciones que nos das. Y Dios,
Estamos en tus manos. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias y adiós a los que están en línea.